Cuando empecé a debatir hace unos 4 años, entré en una asociación donde, a pesar de que los formadores tenían mucho talento, tenían muy poca experiencia. Era una asociación muy nueva e íbamos todos dando palos de ciego para ver qué funcionaba y qué dejaba de funcionar en académico. Y me hubiera venido muy bien en aquella época tener una referencia para poder saber qué verdaderamente funciona en el circuito, cómo adaptarme a él y cómo mejorar más rápido. Como esa referencia me hubiera sido muy útil en su momento, hoy como formador intento analizar cómo poder darle esta referencia a los nuevos miembros de la asociación, a la gente que empieza en debate académico, y por eso me he cruzado con el libro de Debatir Bien, una asignatura pendiente de Antonio Fabregat, Javier de la Puerta y Yolanda González, que es un libro que yo conocía cuando empecé a debatir, pero que decidí no leer, caso de error, y que me gustaría dar como referencia a los chavales. Y creo que es muy importante analizar en debate académico este tipo de contenido, porque a diferencia del debate parlamentario, donde hay manuales, hay referentes, hay muchos vídeos y tutoriales en YouTube para poder mejorar, en debate académico es mucho más complicado porque no hay tanto contenido. Entonces creo que es mucho más importante entender qué contenido hay, para quién está dedicado, para qué sirve y cómo puedes sacar el máximo partido de él. Entonces, voy a explicar primero mi opinión sobre el libro y luego quiero analizar punto por punto cada capítulo y qué trata y qué creo que puede ser útil y qué no. Vale, en definitiva, mi opinión del libro es que es un libro que no te enseña a debatir, es un libro que te enseña a ser debatiente. Es decir, tiene una serie de técnicas y conceptos prácticos que puedes aplicar en debate para que te vaya mejor, pues pequeñas técnicas de refutación o técnicas de argumentación, bueno, algunas son tan importantes como el método ARE o el método ICE. Pero creo que en general esto no es el punto fuerte del libro. El libro no te da demasiados trucos prefabricados para funcionar dentro del debate. Es decir, no te enseña cómo usar trampas lógicas, no te enseña cómo salir de ellas, no te enseña técnicas de argumentación compleja, te enseña técnicas muy básicas para empezar a debatir. Pero creo que donde verdaderamente está el valor de este libro es que sintetiza en unas 400 páginas la experiencia de 3 personas que consiguieron un recorrido en debate muy bueno. Y para lo que verdaderamente te sirve es para ahorrarte todos los golpes en la cabeza que te vas a dar en debate, fallando en cosas que te puedes ahorrar si verdaderamente ya has leído un libro como este y has empezado a entender cómo funciona el circuito y qué fallos se suelen cometer. ¿Por qué digo esto? Porque cuando empiezas en debate, probablemente en los 3 primeros torneos mejores muchísimo, porque son torneos donde aprendes a debatir, aprendes cómo funciona el modelo, qué intervención va después de cuál, cuánto dura cada intervención, cómo presentar una evidencia, cómo hablar delante de la gente sin cagarte y tartamudear. Pero de aprender a debatir, a aprender a ganar, hay un salto cualitativo enorme, donde probablemente pues, te tires bastante tiempo encallado y cueste bastante ganar y pasarlo. Y creo que libros como este te ayudan a hacer ese recorrido mucho más corto y sobre todo mucho más llevadero, porque sabes verdaderamente pues, por dónde ir y no estés dando esos palos de ciego que daba yo durante mi recorrido, hablando del Rey de Roma. Bueno, mi nombre es Iván Granda, soy miembro de la Asociación de Debate de la Universidad de Vigo desde hace 4 años y tuve la suerte de ganar la Liga Española de Debate Universitario en 2024 y bueno, simplemente lo comento para que sepáis que sé más o menos de lo que estoy hablando y que no soy cualquiera pues hablando de un libro. Creo que tengo cierta autoridad para poder analizar el contenido de este libro. Entonces, pasando a los capítulos. El primer capítulo nos plantea qué es el debate académico y aquí nos intenta explicar el modelo, cómo funciona y cuáles son las diferentes posturas y elementos clave dentro de él que lo diferencian de otros modelos de debate. Aquí es donde digo especialmente que se centra en enseñarte a ser un debatiente y no a debatir, porque no hay tantas indicaciones prácticas. O sea, es un modelo, es una descripción muy genérica del modelo y donde más se nota que este libro está un poco desactualizado, porque creo que el debate más moderno que tiene este libro es de 2017 y el circuito ha cambiado bastante desde entonces, por 2 cosas principalmente, porque hay posturas que en este libro no están reflejados, como la refutación dialéctica o tercera refutación y el examen cruzado, que han cambiado mucho en el debate, no solamente porque, pues bueno, si te explican una introducción, aquí no te explican cómo hacer el examen cruzado y deberían explicártelo, pero sobre todo porque el hecho de que ahora la intro tenga un examen cruzado hace que ciertas cosas que puede refutar ahora el introductor antes tuviera que refutarlas el primer refutador y por lo tanto ahora la función del primer refutador ha cambiado porque ha podido delegar parte de ese trabajo en el examen cruzado. Pero bueno, independientemente de cómo interpretes tú el uso de un examen cruzado, lo cierto es que el circuito ha cambiado por las posturas, pero sobre todo creo que por el meta
del circuito. Es decir, si bien debate académico siempre se ha caracterizado por una rigurosidad en las evidencias y una importancia en la forma, últimamente, sobre todo en los últimos 2 años, por influencia del debate parlamentario, ha empezado a coger mucha más importancia la lógica. No digo que la haya superado en cuanto a la importancia pues, de la forma y de las evidencias, pero sí que es cierto que antes probablemente no pudieras refutar una evidencia básicamente con lógica. Es decir, explicar por qué esa evidencia no es importante, porque hay otros datos que incluso si tú no los tienes sean más relevantes porque esa evidencia no entra dentro del debate, o por qué puedas dar cuestionamientos sobre la validez de un argumento que está argumentado, que está evidenciado. Sin embargo, ahora sí. Ahora tú puedes respaldar un argumento básicamente en lógica, aunque tengas que evidenciarlo, y puedes destrozar un argumento completo del equipo contrario con lógica, aunque no lo estés evidenciando. Antes, seguro que también había formas de hacer esto, pero a día de hoy creo que está mucho más aceptado la importancia de la lógica y el razonamiento dentro del debate, más allá de la evidenciación. Es decir, lo que es el método ARE, antes quizás lo más importante era lo que es la A y la E, pues ahora la R creo que ha cogido mucha importancia. Yo creo que es algo positivo, pero independientemente de eso, es algo que no se analiza en este libro y que se nota desde el primer capítulo. En el capítulo 2 se analiza quién gana un debate, que es una eterna pregunta dentro del circuito, y que creo que este libro, al igual que todos nosotros, fallamos en darle una respuesta sólida. ¿Por qué? Porque este capítulo se centra en 2 cosas. Primero, la diferencia entre la forma y el fondo. Creo que no realmente está ligado a quién gana un debate, pero creo que es un concepto que viene bien entender, porque quizás al principio nos cuesta más diferenciar estos 2 elementos. Y pues que cuando empezamos a debatir nos expliquen exactamente qué es cada uno, pues, y la importancia que tiene en el debate, está muy bien. Y luego te da un criterio para establecer el ganador de un debate, que es la veracidad y la relevancia. Básicamente te dice que gana el equipo que demuestre su línea argumental con mayor veracidad y relevancia. Sí y no. Sí, evidentemente esto es importante para ganar. Yo desde mi punto de vista creo que hay otra serie de elementos que no tienen nada que ver con la veracidad y la relevancia, que puede ser el nombre que tengas en el circuito, porque no nos engañemos, cuando tú llevas un tiempo en el circuito, has conseguido una serie de resultados, hay un sesgo de veracidad con respecto a lo que tú dices, que no lo tienes si eres nuevo. La gente espera que ganes y por lo tanto está predispuesta a darte la victoria con más facilidad que a otros equipos. Es algo que tienes que tener en cuenta y lo que tienes que trabajar si quieres conseguir resultados más adelante en el circuito, sobre todo en las categorías más altas y cuando te enfrentes a equipos más consolidados. No estoy diciendo que en el debate académico se gane por suscripción preferente, pero es importante el nombre que hayas conseguido hacer de tu equipo y de tus resultados para que des una solidez y una confianza al jurado que luego se valora, aunque no sea directamente. Creo que otras cosas como la predisposición al debate, cuántas preguntas hagas, cómo de creativos sean tus exordios o tus explicaciones, independientemente de que esto no las haga necesariamente mejores, se valoran en el debate y pueden determinar quién gana o quién pierde. O sea, hay debates que yo he visto dar por ganados porque has concedido más preguntas y se te ha visto más predispuesto al debate, independientemente de que tu argumentación quizás no fuera necesariamente más veraz o más relevante que la del equipo contrario. Pero como siendo igual o incluso peor en cuanto a veracidad y relevancia, has decidido luchar más en la línea del equipo contrario, pues el juez puede decidir que por méritos te has ganado el debate. Entonces quizás estos sean los criterios más correctos, más éticos, no son necesariamente los que siempre se siguen en debate y por lo tanto creo que no tiene a dar una respuesta universal. Es imposible darla, pero para comentar el contenido de este capítulo. Bien, pasando al capítulo 3. En el capítulo 3 trata lo que es la forma. Y aquí explica sencillamente qué es la forma y cuál es su importancia en el debate. Te da ciertos consejos sobre cómo mejorarla, pero creo que no es un capítulo que sea tan relevante. ¿Por qué? Porque creo que los consejos que te da para mejorarla no son mucho mejores que simplemente, pues oye, practica. O sea, vete a torneos y mejora todo lo que puedas. Aquí te da una serie de ejercicios que puedes hacer en casa para mejorar la forma, pero que hasta que tú veas a buenos debatientes y veas cómo desarrollar tu estilo exactamente, no van a necesariamente dar buenos resultados. O sea, la forma es un campo tan subjetivo y que depende tanto de cada persona, porque unas formas que son buenas para uno no son buenas para otro, unas técnicas de forma que para uno funcionan muy bien porque se adapta mucho a su estilo, para otra persona no funciona nada. Creo que simplemente pues está bien entender exactamente qué es la forma y sobre todo qué importancia tiene en el debate. O sea, ¿se puede ganar un debate por forma? ¿Cuánta importancia le tengo que dar a la hora de preparar una intervención? Creo que para eso es útil. Pero, ¿por qué digo que no es un capítulo en el que centrarse tanto? Porque después de este viene el capítulo
de El Fondo. Y creo que simplemente por este capítulo merece la pena leerse el libro, especialmente si eres nuevo, porque es donde más fallan los novatos. Y en general los debatientes. Porque las formas, muy probablemente, si estás en debate, es porque te gusta hablar en público. O simplemente porque si vas a ir a 10 torneos, vas a acabar teniendo unas formas suficientemente buenas para que no acabes perdiendo los debates, independientemente de que hayas sido un malísimo debatiente al principio. Pero el fondo es algo que o te empeñas activamente en mejorarlo, en analizar cómo lo hacen otras asociaciones que tienen buenos resultados o en estudiar al respecto, o vas a tirarte haciendo malas argumentaciones toda tu carrera en debate y vas a perder torneos por ello. Y creo que te da una serie de trucos y conceptos en este capítulo que te ayudan muchísimo a acelerar este proceso. El proceso de capacidad de análisis principalmente. Primer concepto que da y que me parece fundamental, la eficiencia. Al final, el modelo de debate académico es un modelo cronometrado. Tienes 4 minutos de introducción, 5 y 5 de refutaciones, 1,90 de examen cruzado, 2 de examen cruzado, 1,90 de tercera refutación y 3 minutos de conclusión. Y ya está. Y ganarás o perderás el debate en función de la información que seas capaz de meter en ese tiempo. Tu decisión será a qué le das importancia y a qué no. Y en este capítulo se menciona el concepto de eficiencia explicando cómo hay ciertas ideas, ciertos argumentos y ciertas evidencias que pueden ser totalmente ciertas, pero que aún así no deben ir al debate porque o bien no aportan respecto a la capacidad para ganar el debate, o bien hay otros que sin ser tan buenos se explican más rápido, son más fáciles de entender y por lo tanto son más eficientes a la hora de conseguir la victoria. Entonces, esto nos va a ahorrar muchos problemas que tienen algunos equipos al principio, que es ir igual a un torneo con 5 argumentos. 5 argumentos que dirás, cada uno por sí es buenísimo y tiene todas las evidencias para ser irrefutable y lo que tú quieras, pero en 5 minutos no puedes explicar 5 argumentos y además refutar. Entonces, esa línea probablemente no gane. Así vas a ser capaz de entender que, oye, en lugar de 5 tengo que llevar 3. ¿Pero qué 3? Y esto nos lleva al siguiente punto de este capítulo, que es cómo valorar verdaderamente un argumento, con la importancia y la veracidad. Y así poder ser capaz de analizar si un argumento es mejor que otro, no tanto para luego refutarlo, sino para poder saber cuál llevo y de qué forma lo llevo. Te da también las técnicas del método ARE y el método ICE, que creo que sin ser la panacea, son lo suficientemente sencillas y lo suficientemente claras como para que sean útiles para cualquier debatiente, especialmente al principio, pero incluso cuando eres más avanzado, porque te ayudan a entender cómo un argumento puede estar bien estructurado y pueda funcionar. Y creo que especialmente es importante el método ICE porque hay muchos problemas en las refutaciones en el momento de razonar y explicar. Es decir, muchos refutadores, sobre todo cuando empiezas, dices, esto es lo que ha hecho el equipo contrario y yo digo que no tienes razón porque yo digo lo contrario. Vale, y aquí suelen faltar dos cosas. Primero, razonar, porque efectivamente no tienes razón. Pero sobre todo y más importante que no se suele hacer es explicar cuál es el impacto de la refutación que acabas de hacer en el debate. Es decir, esto tira un punto, tira un argumento entero, tira toda la línea, ha hecho que la línea no sea veraz o simplemente que la línea no responda a la pregunta del debate. O que la línea, aun siendo veraz y siendo atingente al debate, es peor línea que la tuya. ¿Qué ha hecho exactamente la refutación que acabas de hacer? Explícamelo como juez, porque si no me lo explicas tú, lo decidiré yo y eso puede beneficiarte o perjudicarte. Entonces, este concepto creo que es súper importante y creo que este capítulo explica cosas que para los novatos está muy bien. Explica también ciertas técnicas de refutación, como la refutación en cascada y cosas así que sinceramente creo que, bueno, está bien saber, sobre todo al principio, creo que no son lo mejor del libro, las técnicas concretas que da, porque creo que no son lo suficientemente concretas como para valer en cualquier situación en el debate, son técnicas muy generales que dan tanto lugar a interpretación que depende mucho de que seas bueno o que seas malo para que funcionen, y al final, pues así una técnica creo que no aporta tanto valor. Pero, respecto al contenido fundamental de los conceptos del fondo, me parece buenísimo el análisis que hace este libro, pero muy bueno. El capítulo 5 te habla de la estructura de las intervenciones, más bien. Básicamente te intenta explicar qué es la refutación o una intervención integrada, una intervención estructurada, para qué sirve, cuáles son las diferencias y cómo usarla. Y esto está muy bien porque cuando tú empiezas a debatir, pues muchas veces te dicen que las refutaciones integradas son la hostia, que son las que más se valoran porque suelen estar mejor valoradas en las tablas de ítems y que los jueces te aplauden mucho cuando las sacas y todo el mundo intenta hacerlas. ¿Qué pasa? Que hay veces que estás explicando materias tan complejas que con refutaciones integradas cuesta mucho seguirlas y si no eres muy bueno vas a tener una refutación de mierda. Y una refutación
donde explicas mal lo que refutas o explicas mal lo que construyes, por muy bien presentada que esté en su forma integral, no te va a hacer ganar el debate, aunque luego te aplaudan los debatientes. Entonces, entender cuáles son las ventajas de la refutación integrada, que no solo la forma, o sea, la refutación integrada pues, es más flexible, te permite chocar un elemento con varios y que esos varios pues, choquen con otros. Entonces, es muy interesante en ese sentido desde un punto de vista estratégico, pero la refutación estructurada te permite explicar elementos, ideas complejas de una forma muy sencilla de seguir, y en debates donde la claridad es muy importante, o en intervenciones, porque a lo mejor la R1 te interesa hacerla estructurada y la R2 integrada, pues esto es muy importante. Y entender estos conceptos, las diferencias y las utilidades de cada uno al principio te va a ahorrar muchísimo tiempo y te va a permitir mejorar rapidísimo en debate. Los últimos capítulos, del 6 al 12, creo que igual son los menos interesantes. ¿Por qué? Porque del 6 al 8 habla de posturas. Y aunque las explica de una forma bastante bien y está bien para entenderlas, creo que si has tenido un formador que ha participado en varios torneos, ya sabes lo suficiente de estas posturas como para entenderlas hasta el punto que explica en este libro, y hay ciertos conceptos que no están actualizados. Por ejemplo, no tiene examen cruzado, no tiene R3, y esto quiere decir que, por ejemplo, los bloqueos, que ahora la R3 puede solucionar, antes tenía que solucionar la R2, y esto está explicado aquí de esta manera, entonces ha cambiado el rol del R2 en ese sentido y qué puede hacer, y el examen cruzado, que puede refutar ciertas cosas o explicar ciertos conceptos que antes tenían que refutar o explicar el R1, ahora ya no hace falta que los haga. Entonces, no te explica las nuevas posturas ni cómo estas han afectado a las posturas de siempre. Y por lo tanto creo que está un poco desactualizado, y aunque está bien, si ya tienes cierta experiencia en debate, 2 o 3 torneos no te van a aportar tantísimo. Léetela si tienes el libro, pero no es donde está, creo, el mayor valor del libro. Capítulos del 9 al 11, preparación. Cómo hacer una lluvia de ideas, cómo hacer una búsqueda argumental, la parte de la investigación, cómo hacer una tabla de refutaciones, una tabla de evidencias, cómo hacer sparrings. Está muy bien, porque te explica de una forma muy completa todo lo que tienes que hacer para preparar bien un debate. Pero creo que si tú entiendes que el debate académico es un modelo donde lleva un mes preparar un torneo, más o menos, o lleva un tiempo prepararlo, es ciertamente intuitivo. Y depende más del esfuerzo que quieras dedicarle tú y de las horas que quieras dedicarle a ganar ese torneo, que de la forma en la que quieras invertir este tiempo. Esta es una forma eficiente, hay muchísimas otras, pero creo que, bueno, no está tanto el valor diferencial aquí. Pero está muy bien que lo explique, porque sobre todo si acabas de empezar y no tienes absolutamente ninguna referencia de cómo preparar un torneo, la estructura que te da funciona. Si tienes otra, creo que no es necesariamente peor que la que te da, o mejor que la que te da ellos. Y el capítulo 12 que te explica cómo juzgar. El capítulo 12 creo que es muy interesante porque habla de cómo juzgar cambia tu perspectiva como debatiente, y es completamente cierto. Si estáis debatiendo, os recomiendo que practiquéis a juzgar debates, porque te va a cambiar mucho luego a la hora de debatir para entender qué es lo que digo y cómo me comunico con el juez, que al final es quien determina quién gana, y te va a hacer mucho más eficiente en el debate. La forma en la que lo hace en este libro es analizando un debate en concreto del que te facilita un link. Y bueno, está bien. Creo que no te da una fórmula muy concreta de cómo juzgar un debate, porque es que al final no la hay. O sea, los debates se juzgan en base a criterios que dependen mucho de la escuela de debate de la que tú hayas venido, cambian muchísimo, porque hay jueces más antiguos que juzgan más quizás las formas, que jueces más modernos, jueces que han venido puramente del académico, jueces que vienen del parlamentario, jueces que vienen de simplemente, pues no juzga igual una persona de la DUE que de la UJA, que de Comillas, que de Alcalá. Cambia mucho porque las formas que han tenido de aprender el debate y de valorar sus propios debates es diferente, entonces tienes que adaptarte a eso. Pero el tema es que simplemente el ejercicio de juzgar con él o con ellos es suficientemente útil como para que aprendas algo. Entonces, en conclusión, es un libro que recomiendo, sobre todo si estás empezando o llevas un año en debate, le vas a sacar muchísimo partido. Si llevas muchos años debatiendo, creo que hay ciertas cosas que te viene bien analizar. Simplemente el hecho de que te las mencionen como concepto separado para pararte tú a analizar desde tu propio punto de vista cuál es su función y su utilidad y reflexiones al respecto, pues está muy bien. Pero creo que básicamente la función del libro es te ahorra 3 años de debate. O sea, si tú te lees este libro en primer año, para cuando acabes el primer año vas a tener la experiencia y la capacidad de debate de una persona que igual lleva 2 o 3. Porque hay muchos torneos que te vas a haber ahorrado hacer ciertas cosas que puedes no hacer o cambiar directamente leyendo este libro. Como, pues, si en un torneo te ibas a ir con 5 argumentos y en ese torneo lo ibas a gastar entero en aprender por qué no llevar 5 argumentos, te lo ahorras con este libro. Si ibas a ir a un torneo
con un argumento sin evidenciar o con un argumento con una estructura mal explicada, pues te ahorras eso simplemente leyendo este libro. Y cuando lo lleves bien hecho, vas a aprender ya directamente conceptos más avanzados y vas a poder aprender mucho más rápido. Entonces, creo que quizás no te enseña a debatir, te enseña a ser un debatiente y te acelera mucho el proceso de aprendizaje. Creo que por eso es útil, creo que es un muy buen libro, creo que es difícil hacer un mejor manual, se puede hacer un manual más complejo, más avanzado, seguro, pero es difícil hacer un mejor primera guía para empezar en debate. Y por eso creo que si estás empezando a debatir, no te lo dudes, léete este libro. Y creo que aún así debería formar parte de la estantería de cualquier debatiente de debate académico que quiera especialmente ser formador, porque muchas de las cosas que explica y dudas que plantea a lo mejor se nos han olvidado, porque nosotros cuando ya llevamos un tiempo debatiendo las damos por sentadas, pero como las plantea este libro te ayuda luego a darte cuenta de, oye, como nuevo debatiente hay ciertas cosas que una persona no sabe que viene bien que te expliquen y te da una forma de explicarlas. Incluso si tú ya tienes tu propia forma, te hace darte cuenta de qué es importante explicar y qué cosas pueden tener más o menos dificultad. Entonces creo que es muy importante para los que están empezando a debatir y para los que son formadores. Si eres un debatiente avanzado, no te suda los cojones formar y ya ganas, bueno, pues probablemente este libro no te aporte demasiado. Y dicho eso, bueno, pues espero que os haya sido útil y que os haya animado a leer el libro, porque verdaderamente merece muchísimo la pena.